Buenas tardes, hermanos, espero que estén disfrutando de este maravilloso sol del sábado de hoy. Ya llega la tarde y vamos a iniciar con nuestra enseñanza. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos llaman desde tantas partes, que nos escuchan de tantos lugares. Y hoy les pregunto, ¿estás confiando en Dios? La Biblia dice en Josué 6 del 1 al 5. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por el temor a los israelitas. Nadie podía entrar o salir, pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. En la ciudad de Jericó, las enormes murallas que la rodeaban hacían prácticamente imposible que los ejércitos enemigos pudiesen entrar en ella. Sin embargo, Dios le dice a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No se trata pues de una promesa de algo que va a suceder en el futuro. Es la seguridad de algo que en el mundo espiritual ya sucedió y solo se requiere creerlo para hacer lo propio. Dios le asegura a Josué que la ciudad, su rey y su ejército, todo estaba ya bajo su poder. Ahora bien, la estrategia de Dios para tomar Jericó no parecía tener un sentido lógico desde el punto de vista militar. Ellos tenían que rodear la ciudad durante 7 días. Los sacerdotes llevarían el arca del pacto y harían sonar las bocinas. El pueblo guardaría silencio hasta que Josué, al finalizar la última vuelta del 7º día, diese la orden a todos de gritar fuertemente. Entonces las murallas caerán. Con seguridad muchos pensaron: ¿a quién se le ocurre que una ciudad como Jericó, rodeada de tantas enormes murallas, pueda ser tomada dando vueltas alrededor de ella? Sin embargo, en contra de toda lógica humana, Josué simplemente obedeció al Señor y dirigió a su pueblo conforme a estas instrucciones. Y dice la Biblia que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y por fe, cada muralla que el enemigo levanta delante de nosotros, porque no hay nada imposible para Dios, se derrumbarán. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así, hermanos, que la vida de fe es locura para la mente natural, pero es precisamente el medio por el que Dios magnifica su poder, o manifiesta su poder. Si tienes fe, el milagro sucederá. Así de simple. Tu mente dirá: no tiene sentido, pero Dios te dice: simplemente obedece y sigue las instrucciones. Confía en mí. Porque al que cree, todo le es posible, dijo Jesús. Quizás llevas tiempo esperando una bendición. Quizás, quién sabe cuántas vueltas has dado alrededor de tu problema, pero no te rindas. Tal vez te encuentras dando la última vuelta. De pronto estás llegando al final de tus días. Y dale gracias al Señor por lo que te permitió vivir. Y todos los que están a su alrededor, denle gracias a Dios por tener esa persona hasta su último momento. Esta semana escuché un testimonio que me encantó de una persona que me dijo: me levanté y sentí que era hoy el día que me tenía que sanar, y yo estoy segura que estoy sana. Y eso solo lo hace el amor de Dios, porque ella está entendiendo que Dios es único y que no nos podemos rendir. Pero no te rindas, hermano, no te rindas. Tal vez te encuentras dando tu última vuelta y no lo sabes. No prestes oídos a la incredulidad, al desánimo o a cualquier sentimiento de frustración. No escuches la voz del racionamiento lógico, escucha la voz de Dios. Por esta razón, el pueblo de Israel debía marchar en silencio para concentrarse en el plan de Dios y no oír las palabras de crítica y desaliento de aquellos que dudan. En medio de tu problema, alaba a Dios, dale gracias por todo y mantén tu espíritu en comunión con Él. Deja que Él dirija las acciones y que te dé la estrategia para seguir. Por eso dice la palabra: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará.
No te impacientes, pues Dios tiene un tiempo perfecto para todos. No es cuando tú quieras, no es cuando tú lo decidas. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia por eso. Yo pienso que yo no he estado en ese lugar, pero siento que si Dios es grande y poderoso, ¿cuántas personas no ha levantado de una crisis, de una enfermedad, de algo que parecía trágico en nuestros ojos y se levantaron felices, rozagantes? Él pudo haber derribado las murallas de Jericó en un segundo, sin embargo decidió hacerlo en 7 días, porque yo no lo sé, ni lo creo que nadie lo sepa, yo creo que nadie sabe. Tampoco Josué sabía el porqué, pero obedeció y fue paciente y salió victorioso. Si hubiera sucedido, si Josué, ¿qué hubiera sucedido si Josué se impacienta como nosotros y decide llevar a cabo el 5.º día las instrucciones del 7.º día? Tampoco lo sabemos, pero creo que sí podemos saber lo que no hubiera sucedido. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de gloria y poder, te ruego que aumentes la fe en cada uno de nosotros para proclamar en alta voz que tu nombre puede hacer caer las murallas que nos están rodeando de enfermedad, de crisis, de falta de empleo, de necesidades grandes que no sabemos que tiene cada uno de los hermanos, pero sabemos que el Señor puede derrumbar esas murallas, que Él puede acabar con todo y que sepan que Él hará y dará bendición a quienes crean en Él. Ayúdanos a ser pacientes y a obedecer tu palabra mientras esperamos que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, los dejo como siempre en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Gracias, amor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien, gracias a Dios, confiando en el Señor, como nos invita a la reflexión que trajo Cielo para todos nosotros, que me pareció maravillosa, encantadora. Bueno, muy bien. Perdón un segundo porque tuve un accidente aquí. Ay, qué pena. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con la enseñanza bíblica, lo que el Señor nos regala cada semana para compartir, para que todos nos pongamos en función de ella. Y el tema de hoy, sobre todo, que me parece muy importante, porque tiene que ver en la manera en cómo nosotros nos vemos y en la manera en cómo vemos a Dios, y conforme a cómo nosotros vemos a Dios o concibamos a Dios en nuestras vidas, así es nuestra vida. Entonces, ese es el título: como concibas a Dios, así es tu vida. Así que hoy vamos entonces a empezar esta enseñanza y le pido por favor, como siempre, separe este momentico, no deje que nada lo distraiga, son unos minutos, tome nota, vuelva sobre ellas, repase, pida sabiduría a Dios, no deje que solamente lo que está escuchando sea lo que usted reciba, porque Dios tiene más para enseñarle. Y entonces, para introducir este tema, esta enseñanza, voy a comenzar citando una escritura que está en el Evangelio de Mateo, que yo estoy seguro usted ha escuchado alguna vez, pero que no voy a citarla toda porque es una historia larga. Sin embargo, voy a resumir un poco sobre ella y si quiere, por favor, búsquela. Está en Mateo capítulo 25, del 14 en adelante, del versículo 14 en adelante. Mateo 25, 14 en adelante. Y esa es una parábola, y en resumen, trata de la historia de un hombre que fue de viaje, el dueño de un predio, y era un viaje largo, y antes de irse llamó a todos sus criados, o pongámosle siervos o mayordomos, como siervos como dice la escritura, o como usted quiere interpretarlo, estaban a servicio de él. Amén. Entonces al primero decidió darle 5 talentos, y el talento aquí puede tener 2 significados, que es uno el dinero y otro es lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, que es un don. Amén. Entonces, para enfocarnos de una vez en la traducción, en la interpretación de esta parábola, pues estamos hablando de algo que Dios nos da, que es de Él, que Él nos da para que nosotros, que hagamos, lo administremos. Al siguiente criado le dio 2 talentos y finalmente al tercero le dio 1 talento. Y como les dije, el viaje de este hombre pues fue largo, y mientras tanto, ¿qué tenían que hacer los criados? Pues multiplicar estas ganancias, pero excepto uno, hicieron negocios hasta cuando el hombre volvió. Y literalmente nos está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Amén. O sea, cuando el hombre vuelve a sus predios por lo suyo,
Está hablando entonces metafóricamente sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor de la metáfora es nuestro Señor y los siervos somos cada uno de los creyentes. Así que cuando volvió el Señor y pidió cuentas al primero, le dio el primero reporte sobre los 5 talentos que le había dado, que no eran suyos, y eso hay que tenerlo en cuenta, sino que eran del Señor. Él los dio para que éste los multiplicara y los multiplicó al doble. Es decir, produjo otros 5 talentos. El segundo también le dio reporte positivo de los 2 talentos que le habían sido dados por el Señor, y el reporte fue que lo multiplicó al doble, o sea, le devolvió otros 2 más de los que le había dado. Y el tercero, vamos a ver lo que dijo el tercero, que aquí hay algo importante, y por eso lo voy a leer directamente de allá. Entonces estamos en Mateo 25 y vamos del versículo 24 al 25. Mateo 25, 24 al 25. Y acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y temiendo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Entonces aquí hay cosas muy interesantes que podríamos analizar, y es cuando analizamos la actitud y trabajo de este último siervo, podemos encontrar la enseñanza que nos puede ayudar a nosotros, a los que estamos en este camino de la fe, en el camino señalado por el Señor. Nos puede orientar, nos puede enseñar, nos puede ilustrar sobre nosotros mismos. Y este criado descarga básicamente lo que debió ser su responsabilidad, como en un tipo de acusación hacia su Señor. Y le dice: tú cosechas, conozco que tú cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y fíjense, esto es como un comportamiento de una mente no transformada, de una mente más bien como irresponsable que no admite su error. ¿Y qué es lo que hace? Pues pasa normalmente en las personas cuando sus vidas siguen conduciéndose conforme a su propio criterio y su propia justicia, conforme a lo que ven de Dios, cómo interpretan a Dios, cómo se relacionan con Él, qué piensan de Él. Y este siervo pues pensaba que su patrón, su Señor, era un hombre rígido, duro, fuerte. ¿Amén? Entonces básicamente decide no hacer nada con lo que Él le dio, que era del Señor. Entonces los talentos, ¿de quién eran? Pues eran de su Señor. Y la tarea encomendada al siervo era producir ganancia con lo que se le encargó, que evidentemente no era suyo, pero en lugar acusa a su Señor de quitarle lo que es suyo. Conocía que eres hombre duro, o severo, o violento, o rígido, es decir, como que tú estás acostumbrado a hacer esto. Y entonces, para que no me pase nada a mí, pues yo decidí guardar lo tuyo para que nadie se lo robe, porque tú sí haces eso, algo así. Sí, podríamos decirlo. Entonces, y esto es lo que nos sirve a cada uno cuando nos examinamos a nosotros mismos, que esto nos lo pide la Biblia. Nos dice: examínense a ustedes mismos. Si la parábola nos está enseñando sobre el carácter de nuestro Señor, y vemos la reacción de los 2 primeros criados o siervos o mayordomos, y vemos la respuesta de su Señor, ¿cómo es que el tercero está percibiendo a su Señor? ¿Cómo es que usted concibe o percibe a su Señor? Porque dependiendo de cómo usted lo conciba, así será su relación con Él y con todo lo referente a Él, y su vida va a enseñar eso mismo. Si usted cree que su Señor es rígido, rudo, severo, entonces, asimismo usted se atreverá o no a usar sus dones. Sus oraciones, por ejemplo, pueden ser sin sentido, porque usted se va a relacionar con alguien al quien usted le tiene miedo. O pueden ser acusadoras: es que tú no me diste, tú no me hiciste, es que como tú no oyes, es que... Y sin entender en realidad el propósito de Dios en su vida. Entonces su testimonio, o déjeme mejor decirlo de esta manera, su conducta ante los demás será ya no conforme a la influencia que reciba de su Señor, sino como usted cree que debe ser. Su servicio a Dios, que es equivalente al servicio a los demás, también se verá afectado. Pero vamos un poco más allá y piense un poco más allá. La parábola hace referencia específica hacia el manejo del dinero.
Entonces recordemos que todo en este mundo pertenece al Señor y nosotros no somos más que sus administradores. Entonces, ¿cómo es su administración del dinero? También va a reflejar la manera en cómo usted ve al Señor. Note que no solo esto se deriva, sino también lo que sigue. Y lo que sigue diciendo el tipo, y dice, y temiendo. Entonces llega el temor, la principal arma de Satanás para impedir que la gente haga lo que Dios dice que podemos hacer. Proverbios nos habla de esto, solo para poner un ejemplo. Proverbios 29:25. El temor al hombre pone trampas, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Medite en esto. Entonces, ¿el temor de dónde proviene? De una idea que él tiene, una idea infundada, algo que él se imagina que es el Señor, porque no es el concepto generalizado. Los otros dos siervos no manifestaron esto. Al contrario, con alegría. ¿Por qué lo digo con alegría? Pues porque multiplicaron su dinero al 100%, dieron rendimientos. Entonces ellos simplemente, yo pensaría, me están dando esta responsabilidad, están confiando en mí, mi Señor cree que yo lo puedo hacer, Él me está dando un tesoro para que yo lo administre, para que yo lo multiplique, eso es lo que voy a hacer. Y entonces con esa mentalidad usted tiene recursos, usted tiene gracia, usted tiene iniciativa, usted tiene empuje, tiene capacidad. Pero si usted tiene miedo, usted lo que hace es esconderse, es restringirse, usted se apaga, usted ya no tiene alegría para hacer las cosas, usted más bien decide seguir su propio criterio con base en la influencia del miedo, del temor al hombre que pone trampas. Pero escuche, el que confía en el Señor, y estamos hablando de su Señor, estará a salvo. Entonces el temor se deriva de la manera en cómo se concibe a Dios. Piénselo, si usted ve al Señor como alguien severo, como alguien duro, como alguien difícil, como alguien violento, entonces necesariamente pues va a venir miedo hacia Dios. Usted no va a tener la libertad de acercarse a este Dios porque usted lo ve de esa manera. Amén. Y puede que ese temor no esté relacionado con Dios, sino a las cosas que usted enfrenta y va a enfrentar en su vida. Por ejemplo, la vejez. Usted va a tener miedo de llegar a la vejez. ¿Por qué? Porque usted está concentrado en usted. Usted está mirándose a usted, su capacidad. Usted está mirando a los demás hombres. El perder a alguien que se quiere. Usted está concentrado en lo que usted siente, en lo que usted dejó de hacer por esa persona o en lo que hizo por esa persona, en sus finanzas, en que va a haber escasez, en que no va a haber abundancia, en que cómo va a resolver la situación, en que de dónde va a sacar recursos, etcétera. Y por supuesto esto es en contra de lo que el Señor quiere enseñarle. En esto es que el Señor nos enseña a no preocuparnos como bien lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 34. Dice, así que no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo o trae su propio afán. Basta a cada día sus propios problemas. ¿Quién dice esto? Pues el mismo Señor. ¿Por qué lo dice? Porque ustedes deben aprender a confiar en mí, porque yo no los voy a abandonar, porque yo les voy a proveer. Busquen de mí y yo les doy lo que ustedes necesitan. Eso dice el complemento del capítulo 6. Pero también le pido que note que el criado no usó lo que le dieron por temor. Él recibe unos talentos que no son suyos, que son del Señor, tuvo miedo de usarlos, y todo por la forma en como él estaba viendo, percibiendo, concibiendo a su Señor. La manera en cómo concibamos o percibamos a nuestro Señor afectará la manera en que vivimos. Lo recalco porque esto es importante que entendamos. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, lo hizo para, entre otras cosas, enseñar a Dios en su carne, a mostrarle al hombre cómo es Él en realidad. Jesús dijo, el que me ha visto al Padre. Él vino con todos los recursos del Padre a manifestarse en la tierra, sobre todo en aquellos que tenían más necesidad. Porque usted mira los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Y usted mira las historias allí y lo que usted va a ver es que él se enfocó en aquellos que más tenían necesidad, porque los que estaban en un estrato económico más alto, pues ellos básicamente no necesitaban nada. Ellos sentían que no necesitaban de nada más. Ahora, esa necesidad no era necesariamente de dinero, sino de paz, de sanidad, de seguridad, de perdón, de amor, que es precisamente lo que todos anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. Por eso Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros, porque es exactamente esas necesidades las que Él quiere otorgarnos solo por la fe en Él. Ahora vamos a pasar a otra escritura y les pido atención sobre ella. Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Marcos 3, 1 al 6. Y otra vez entró en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía seca una mano. Y lo acechaban por si lo sanaría en sábado para que lo acusaran. Y dice al hombre que tenía la mano seca: ponte en el medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Mas ellos callaban. Y mirándolo en derredor con enojo, profundamente entristecido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Y la extendió, y quedó restablecida su mano. Y saliendo los fariseos, de inmediato tramaban con los herodianos un complot contra él para que lo mataran. Estamos hablando de cómo concebimos a Dios, la manera en que usted lo vea, en que usted lo conciba, va a afectar su vida. Por ejemplo, cuando usted ora y se quiere acercar de esa manera a Dios, pero usted tiene un concepto de un Dios duro, de un Dios rígido, de un Dios violento, un Dios que a veces está contento con usted y otras veces no está contento, entonces no tiene el conocimiento adecuado del Dios que describe la Biblia. Había un hombre que tenía una mano seca por alguna razón. Él no nació así, pero la mano se le secó por alguna razón. Y los fariseos, como siempre, estaban pendientes de si Jesús sanaría a este hombre en el día de reposo. No era exactamente que ellos no creyeran que Jesús podía sanar al hombre, sino que más bien lo hiciera, pero lo hiciera el día de reposo, con el fin de poder acusarle, tener una razón para acusarle. Porque el día de reposo ellos lo seguían o lo querían seguir estrictamente, para ellos era ley. Entonces no había que trabajar, no se podía hacer nada, no se podían cocinar alimentos, etc. Y Jesús por eso les hace el interrogante: ¿es lícito sanar a un hombre? ¿Es lícito devolverle la vida a un hombre? Entonces Jesús, conociendo esto, porque ahí lo describe, se da cuenta de la intención de ellos, y a pesar de esto, sabiendo que estos hombres estaban allí para acusarlo, aun cuando ellos sabían que él no hacía nada malo, sino que buscaba el bien para las personas, siguió con su determinación de sanar la mano del hombre. Jesús tiene un enfoque, Jesús tiene un objetivo. Jesús vino con una razón, por una razón. Él no vino para agradar a los hombres, Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es traer paz, sanidad. Lea Isaías 53. Amén. Entonces los fariseos, en lugar de celebrar el milagro de la resurrección, de la restauración física de este hombre, simplemente se regocijaron formando un complot para matarlo. Matar a un hombre que le hizo bien a otro. Piense esto. Es totalmente anticristo, antigracia. La gente se pone la cruz, se cuelga una cadena con una cruz, la gente invoca el nombre de Dios, la gente usa el nombre de Jesús y de Cristo, pero cuando se les habla de Él, a ellos lo rechazan. Jesús, dice la Escritura, se enojó por la dureza de los corazones de estos hombres. Lo que entristece y enoja al Señor es la dureza del corazón de los hombres. Es la única vez, esta vez,
Es la única vez que usted va a encontrar en la Biblia que el Señor Jesús sintió enojo. No hay otra cita donde diga que Jesús se enojó. No hay otra circunstancia por la cual Jesús se haya enojado. Y esto es un enojo combinado con tristeza, como dice la Escritura. Por ejemplo, como cuando usted sabe que su hijo va por el camino equivocado, o alguien que usted ama está haciendo lo incorrecto y usted se da cuenta y le da rabia, pero también le da tristeza, pues a alguien que usted ama, porque usted no quiere el mal para esa persona. Es algo así. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque Jesús amó a todos en esta tierra. No hubo acepción de personas para él, ni siquiera hizo acepción de los fariseos que lo persiguieron todo el tiempo, que lo señalaron, que lo llevaron a esa muerte en la cruz. Y él sabía el camino que ellos estaban siguiendo, y que estas personas, estos fariseos estaban siguiendo, y era el camino hacia la eternidad, pero ajenos a la voluntad de Dios, fuera de la presencia de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de las personas, amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no vino a condenar sino a salvar. Entonces, claro que Dios corrige, claro que Dios disciplina, pero nunca con enojo, sino con amor. No es como nosotros que podemos ir de un extremo a otro con facilidad. Dios es perfecto. Vaya por favor conmigo, vamos a la escritura en Isaías 54. Isaías 54, versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Ahora, esta escritura, Isaías 54, está justo después de lo que relata Isaías proféticamente sobre nuestra salvación por la fe en el que murió en la cruz. Toda la ira de Dios fue descargada sobre Jesús, el que pagó por los pecados de todos y cada uno en esta tierra. El capítulo 53 de Isaías relata todo lo que trascendió en la cruz por la humanidad. Así que la promesa de no enojarse más es para todos los que están creyendo en Él. Es lo que la gente no sabe, lo que no se le ha enseñado o lo que no cree. Y lo dijo el Señor de esta manera. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar en esto? Es el contraste entre un concepto rudo, violento, rígido de Dios con el que realmente Él ha enseñado a la humanidad. Un hombre justo que fue profetizado desde 700 años antes de la aparición de Jesús por Isaías, hasta en su forma de morir, sin mancha, sin pecado, que dio la vida por todos para que ninguno se pierda por consecuencia de su propio pecado. Él que pagó en su propio cuerpo y vida, muriendo en la cruz, para el que en todo sea sacrificio, en este sacrificio se crea, el que crea en esto que Él hizo allí en la cruz y la victoria obtenida por Él en la cruz, otorgando acceso a la presencia santa, inmaculada y perfecta y eterna de nuestro Dios y Padre a través de su propia santidad. Piense eso. ¿Será injusto? ¿Será rudo? ¿Será violento? ¿Será iracundo? Como dice la última escritura que leímos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no creyeron? ¿Cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? Porque no se enseña correctamente, porque se describe a Dios de manera equivocada y no como lo enseña la Biblia. Porque priman las tradiciones religiosas, la cultura humana, la creencia
con base en el propio criterio y no en la verdad. Mire una descripción más correcta en Proverbios de Dios. Proverbios 19, versículo 12. Proverbios 19, 12. Como rugido de león es la ira del rey, y su favor es como el rocío sobre la hierba. Todo el sacrificio en la cruz, la muerte y la resurrección es el favor del rey. Y este rey es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la ira se desata contra todo lo que atenta contra lo que es objeto de su amor, que somos nosotros. Por eso el sacrificio. Amén. Por otro lado, hay un falsificador, hay un imitador que quiere distorsionar todo el plan de Dios para la humanidad, que quiere imitar a Dios burdamente, produciendo engaño en la humanidad, aún sobre los propios creyentes, induciéndolos a creer que es Jesús, Dios, como si Él estuviera enojado con la humanidad. La idea de Satanás es que usted crea que Dios se enoja o está enojado con usted cada vez que usted se equivoca o que cada vez que usted falla en su moral, en su conducta. Quiere que usted piense que tiene que ser perfecto y que usted tiene que hacer una cantidad de sacrificios y promesas cuando usted no lo puede hacer. Y cuando solo existe un solo sacrificio, que es el del Cordero perfecto, que se hizo ese sacrificio una sola vez y para siempre. El domingo pasado hablaba de el sumo sacerdote a perpetuidad que tenemos, que nos representa a cada uno de nosotros ante el Padre. Y cuando el Padre quiere voltearnos a mirar y nos mira a través de su santidad, de su perfección, no de la nuestra, sino de la de Él. Ahora mire este contraste entre la escritura de Proverbios que le leí y la siguiente escritura que le voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que en todo el mundo los mismos padecimientos de vuestros hermanos se van cumpliendo. El diablo busca a aquellos quienes no tienen su fe sustentada en el acto de justicia, la justificación de sus almas, por Jesús ante Dios, que no están apoyando su fe en Él, sino que están concentrados en sí mismos, los que persisten en creer más en las tradiciones religiosas que dice que usted tiene que hacer, amén, en usar toda clase de intermediarios, en todo criterio propio para autojustificarse ante Dios, cuando solo existe el plan único de Dios en la persona de Jesús, quien es Él mismo muriendo y resucitando de la muerte para el perdón de pecados. Son aquellos que fácilmente creen en todo lo que les dicen y enseñan, pero no creen al poder soberano de Dios y su plan maravilloso que está descrito en toda la Biblia. Dios ha reconciliado a la humanidad con Él en su propia justicia. El hombre no se ha reconciliado con Dios. Dios ha reconciliado a la humanidad con sí mismo. Piensen en esto. Ahora, para terminar, les voy a dejar el versículo inmediatamente anterior, ahí en Pedro, para que lo usen. Úselo, piense. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Déjeme ponérselo en un lenguaje más sencillo de entender. Por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Humillarse es reconocer que no se puede, es reconocer que Él puede ir y descargar en Él todas estas cosas. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. A Él y solo por Él podemos descansar en la presencia de nuestro Padre Dios eterno. Por hoy, pues, este es el tema. Espero que le pueda servir, que lo pueda usar, que usted pueda entender, meditar en lo que usted cree
cómo usted ve a Dios, piense en el amor de Dios que se manifestó a través de Jesús en la cruz. ¿Por qué lo hizo por usted? Piense en lo importante que es usted para Dios, en lo que Él quiere para usted. Dios es justo y Dios traerá justicia a la tierra en un tiempo determinado. Dios pondrá las cosas en orden. Así que es mejor que usted tenga un buen concepto de Dios y se arrime a Él con confianza, como dice la palabra. Le dejo esta información importante para que, si quiere, nos escriba a este correo. Y damos gracias a Dios por las personas que nos apoyan, por los que siguen conectándose y de esa manera también nos apoyan, por los que, como dice la Escritura, con sus bienes nos ayudan. Y damos gracias a Dios por encima de todo, por su palabra que nos es revelada, porque esa es su voluntad para nosotros, que entendamos y conozcamos quién es Él y podamos realmente vivir nuestra vida bajo su influencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.